¿Cuántos creen que tenemos un hermoso día? Amén, damos gracias al Señor, que ya ayer, si no me equivoco, comenzamos oficialmente la estación de primavera. Amén. Así que ya dejamos atrás el apaleo de nieve, el frío y disfrutar un poquito del sol, sunshine. Así que es tiempo de disfrutar. Pero también es tiempo de estar en la casa del Señor. ¿Cuántos creen eso? Amén, este no es tiempo, está bonito, así que me voy para el parque, para el mall y dejo la iglesia de lado. No, primero nuestro compromiso está con el Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo el libro de Marcos, capítulo 11. Vamos a cubrir hoy día versículos 1 al 26. Estamos en nuestra serie, ¿cierto? Que hemos titulado El poder de Cristo para sanar en el Evangelio de Marcos. Así que si está conmigo, yo le invito a que se ponga en pie conmigo. El título del sermón de hoy ¿Es Jesús el Rey de tu vida? Es una pregunta. ¿Es Jesús el Rey de tu vida? Vamos a leer entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a una aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entren en ella hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les preguntare por qué están haciendo eso, ustedes díganle: el Señor lo necesita y después lo va a devolver. Fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿por qué están desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. Y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, diga conmigo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, dice que tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino solamente hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, les digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Y cuando estén orando, perdonen
si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos va a perdonar sus ofensas. Amén. Tome asiento, por favor. Bueno, estamos ya a pocas semanas de terminar en el libro de Marcos. El libro de Marcos es un evangelio cortito, pero que tiene un enfoque en dar a conocer que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es un hombre poderoso por su naturaleza divina. Ahora, en nuestro relato que estamos viendo acá, estamos llegando a los últimos días de la vida terrenal de Jesús. Y de alguna manera podríamos dividir esta porción que leímos, fue un poquito extensa, y a mí me gusta leer Biblia. Creo que un sermón sin Biblia no es un sermón, así que es bueno leer Biblia, y si usted no lee, por lo menos el domingo leemos bastante. Así que acá estamos en los últimos días del ministerio terrenal de Jesús, y podemos ver que en esta porción podríamos dividirla de alguna manera, primero, en que Jesús se presenta públicamente a su nación como el Mesías. Segundo, Jesús pronuncia un juicio contra la higuera. Tercero, Jesús purifica el templo. Y cuarto, el discurso de Jesús sobre la oración. Son bastantes tópicos en este pasaje, así que yo me quiero concentrar y me quiero enfocar en la entrada de Jesús en Jerusalén y cómo Él purifica el templo. La llegada de Jesús a Jerusalén, probablemente usted lo ha escuchado antes, es un relato bastante conocido y le hemos llamado la entrada triunfal. Es la primera declaración pública de que Jesús es sin duda el Mesías prometido para Israel. Y no tan solo para Israel, sino que el Mesías prometido para todas las naciones. Ahora, aunque Jesús no está haciendo explícitamente esta afirmación, la obtención de un borriquillo de asno, o sea, un burro, para entrar montado en Jerusalén, está hecho de manera intencional para cumplir la profecía que había sido dada a través del profeta Zacarías en el capítulo 9, verso 9. Así dice la palabra del Señor. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Así que lo que está haciendo Él le está cumpliendo una vez más las profecías dadas por los profetas del Antiguo Testamento. Así que esa entrada triunfal no es cualquier entrada, sino que está cumpliendo Jesús esta profecía y a la vez está proclamando públicamente que Él es el Mesías. Ahora, lo central y lo importante de este pasaje es la importancia cristológica, ya que en este momento se acaban los secretos. ¿Se acuerda que hace un par de semanas atrás yo le decía que Jesús estaba compartiendo con algunas personas y parecía compartir un secreto porque le decían, no le digan a nadie quién soy yo? Muchas veces Jesús hizo callar a las personas a las cuales le hacía bien, para que no proclamaran quién era Él. No había llegado el tiempo todavía de esa proclamación pública. Así que nosotros vemos que Cristo trató de silenciar a muchas personas a las cuales Él les hizo bien. Algunas de esas personas fue aquellas que sanó. En capítulos anteriores. También les dijo a sus discípulos que callaran y que no dijeran quién era Él. Y también, ¿se acuerda cuando
hizo callar a los demonios? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y Jesús le dice, cállese. Así que Jesús, hasta ese momento, no había revelado su identidad tan abiertamente como en este momento. Sin embargo, ahora, intencionadamente ha dado los pasos necesarios para revelar su identidad. Él es el Mesías prometido a los judíos y ahora es el momento de anunciarlo abiertamente. Así que la entrada en un pollino de asno no es cualquier cosa. Él está dando un mensaje a la nación de Israel y está diciendo, yo soy el rey prometido, yo soy el Mesías que había de venir. Ahora, no sé si usted se ha dado cuenta de este momento extraño. Cuando nosotros leemos el texto, no nos causa mucha atención, pero aquí hay algo muy extraño y probablemente para sus discípulos también. El texto no lo revela, pero si usted lo lee con detención, usted se va a dar cuenta de que Jesús está pidiendo algo extraño. Jesús le dice a sus discípulos, miren, vayan a la aldea que está cercana y en tal esquina ustedes van a encontrar un pollino de asno atado, sobre el cual ningún hombre se ha montado aún, desátenlo y tráiganlo. Pero si alguien les pregunta por qué lo están haciendo, usted díganle, el Señor lo necesita y Él lo va a devolver. ¿No le parece eso algo extraño? Es como si nosotros estuviéramos con Jesús hoy en día, acá, y nos dijera, mira, vete 2 cuadras allá y vas a encontrar un automóvil rojo con las llaves puestas. Así que tráiganmelo. Y si alguien les pregunta por qué ustedes están tomando ese carro, ustedes le dicen, el Señor lo necesita y después lo va a devolver. Y el dueño les va a decir, sí, llévense el carro. Se lo grafico de esa manera para que usted me entienda lo raro de este momento. Jesús le está diciendo, vayan a buscar un pollino de asno y les da las indicaciones geográficas perfectas. En ese tiempo no existía el GPS. Así que ellos fueron directamente. No se desviaron. Porque cuando usted se desvía utilizando el GPS dice recalculating, recalculando. O los que tienen en español dice recalculando. Es necesario obedecer la palabra del Señor y no desviarnos, porque cuando obedecemos encontramos la bendición de Dios. Ahora, ¿qué pensarían los discípulos? Yo me imagino, los discípulos tienen que haberse extrañado, quizás lo pensaron, ¿acaso esto no es como robar? Me están mandando a pedir algo que no es del Señor. Pero Jesús le estaba dando instrucciones específicas y ellos tienen que obedecer. ¿Le ha pasado alguna vez eso a usted? Que el Señor lo está motivando, le está dando una orden de hacer algo y usted como que no está seguro. Como que empieza a cuestionar. Señor, ¿pero estás seguro? Nuestra relación con el Señor debe ser una relación donde hay una obediencia incondicional a Él. No obedecer cuando nos conviene, sino que obedecer a Jesús en todo. Si usted lo hizo Señor de su vida, si usted le canta Cristo es mi refugio, Señor mío, mi vida te entrego. Hay palabras poderosas ahí. Usted tiene que analizar si realmente
Jesús es el rey de su vida. Muchas veces el Señor nos pide cosas que no tienen sentido. Pero para Él todo tiene sentido, aunque para nosotros muchas veces no tenga sentido. Recuerdo que estaba en una iglesia en la comuna de Renca, en Santiago de Chile. No tenía mucho tiempo de ser cristiano y a veces me sucedían cosas extrañas. Y entre esas cosas, tuve un sueño. Para los que creen que Dios no habla a través de sueños, allá usted, pero la palabra del Señor no dice que eso ha cesado. Así que tuve un sueño y en el sueño yo veía a un hermano de la iglesia y yo le entregaba un par de zapatos. Así, un sueño súper sencillo, nada de interpretación. En el sueño yo veía a un hermano, le entregaba una caja de zapatos nuevos y eso era todo. Entonces, cuando yo trataba de entender este sueño, Señor, esto que tú me estás mostrando es algo que yo tengo que hacer de manera literal. ¿Qué tiene que ver esto? ¿De qué se trata esto? Entonces yo llego a la iglesia y allá en esa iglesia se acostumbraba a que los hermanos pasaran a orar al altar. Entonces cuando pasaban a orar al altar, se arrodillaban y se veía la planta de los pies. Entonces yo decía, ojalá que el hermano pase a orar para ver si realmente necesita los zapatos. Y yo estaba ahí peleando con Dios, no, esto es mío, no, esos son sueños. Como algunos decían, a lo mejor comí muchos frijoles y soñé esto. Pero luego comencé a ser fuertemente amonestado por el Señor. Obedece, obedece. Entonces yo al hermano ya terminó el servicio, sudaba la gota gorda, no sabía si hablar con él, pero era un sueño. Entonces yo le digo, hermano, tengo algo para usted. Y el hermano se sorprendió, me dice, espéreme un poquito, voy a ir a buscar algo en mi carro. Y yo llego, mire hermano, por favor, no se sienta mal, discúlpeme si lo ofendo, pero el Señor me motivó a que yo tenía que entregarle esto y darle esto. Y yo le pregunto, ¿qué número es usted? Y me dice el número y era exactamente el mismo número que yo. Y digo, esto es para usted. El hermano lo abre y se pone a llorar. Y me dice, el Señor sabía nomás solamente cuál era mi necesidad. En ese momento, la obediencia trajo bendición a ese hombre como a mí. Porque muchas veces nosotros cuestionamos la manera en que Dios se mueve. Pero cuando nosotros obedecemos, hallamos bendición en la obediencia. Yo me sentí muy bien de haber obedecido al Señor y también al ver ese rostro de ese hombre emocionado, contento por un simple par de zapatos, pero que para él en ese momento era una necesidad. Vamos a ver aquí algunas acciones de Jesús y las reacciones de las personas. Jesús ha estado preparando todo para cumplir la Escritura y también para cumplir y obedecer la voluntad de Dios. Y vemos a Jesús en diferentes facetas. Primero, lo vemos a Jesús como un líder, dando instrucciones específicas, incluso dando detalles geográficos a sus discípulos de dónde dirigirse. Segundo, vemos a Jesús manifestando su autoridad y preconocimiento, ya que se está adelantando a la pregunta del dueño y les da la contraseña. Porque cuando los discípulos van a buscar el pollino y de los hombres que estaban ahí, la contraseña.
Y entonces los discípulos le dicen, el Señor lo necesita y Él lo va a devolver. Contraseña correcta, llévenlo. ¿Cómo sabe el Señor esas cosas? ¿Cómo el Señor sabía dónde estaba ese pollino? ¿Cómo conocía las preguntas que el hombre le iba a hacer? Ahora, es probable que Jesús ya haya tenido un arreglo con el dueño del burrito. Aunque el texto no lo dice, pero cuando nosotros vemos que una de las personas le preguntaba a los discípulos, ¿qué haces desatando el burro? Y ellos le contestan, el Señor lo necesita. Y cuando nosotros vemos que ellos acceden, es un indicativo de que Dios ya había preparado todas las cosas antes de tiempo. Porque Él tiene un preconocimiento de todas las cosas. Él conoce el pasado, el presente y el futuro, porque Él no está limitado al presente. Dios es eterno. Para Él no está limitado por las leyes de la física. Nosotros sí. Sigamos. Aunque Marco no nos dice cómo, ciertamente Dios tiene todo bajo control y ya se había comunicado con esos hombres. ¿Cómo lo hizo? Nadie lo sabe. Nadie sabe cómo Dios se había comunicado con esos hombres. Quizás había hablado con ellos, había mandado días anteriores a algún discípulo a hablar, quizás le había visitado un ángel, quizás Dios le había enviado un sueño, no sabemos, pero ciertamente Dios se comunicó con los dueños de ese burrito. Y ellos sabían perfectamente de que el Señor lo necesitaba y no se opusieron. Así que usted no se ponga ansioso. Dios conoce todas las cosas y sabe exactamente lo que usted está pidiendo. Y a su tiempo va a responder su oración. Vamos a seguir con el relato. Dice, los discípulos traen el animal a Jesús. Y también los discípulos comienzan a preparar el animal y le adaptan una especie de montura, ya que recuerde que este burrito no había sido nunca montado por ningún hombre. Así que lo preparan una especie de montura improvisada para que Jesús pudiera montar el animal. Ahora, la entrada de Jesús en un pollino de asno o un burro es algo sumamente simbólico, ya que este tipo de entradas estaban reservadas para los reyes, para la realeza, para gente importante, honorable. Y Jesús está proclamando con esto que Él es un rey. Y la multitud dice que lo aclama. Pero la pregunta es, ¿era Jesús rey para ellos? ¿Estaban honrándolo realmente de corazón? ¿O solo estaban proclamando de labios? Esas mismas preguntas son para nosotros el día de hoy. Ellos estaban esperando que el Mesías los librara de la opresión del Imperio Romano. El Imperio Romano había puesto muchas cargas sobre la nación. Aunque en cierto modo les permitía la libertad religiosa, los controlaban. Mire lo que dice Isaías 29, versículo 13, la Biblia de las Américas. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. La pregunta que nos tenemos que plantear ahora nosotros es,
¿Estamos honrando verdaderamente al Señor o solamente estamos haciéndolo de labios? Podemos venir acá, podemos cantar, podemos predicar, tocar un instrumento, usted ahí cantar, cerrar sus ojos, incluso puede llorar. Pueden fluir las emociones por su vida, pero ¿realmente está honrando al Señor con su vida o solamente está cantando bonito? Porque las apariencias nos engañan. Usted me puede ver cantar aquí, incluso me puede llorar, me puede ver llorar. Y dice, oye, mira qué espiritual ese hombre. Pero realmente puedo estar viviendo una doble vida, viniendo a honrar al Señor de labios, pero quizás en mi vida tengo mucho pecado y que no quiero dejar, no quiero soltar. Ahora, quizás nosotros hemos oído acerca del Domingo de Ramos. ¿Usted ha escuchado? Domingo de Ramos. Bueno, el Domingo de Ramos es una fiesta tradicional de algunas denominaciones cristianas y que es la celebración justamente de la entrada de Jesús a Jerusalén. Por eso que algunas iglesias llevan ramos para la iglesia o adornan con ramos porque recuerdan esa entrada de Jesús a Jerusalén. Y esa entrada es una semana antes de su muerte. Así que lo que está a punto de suceder no es un acontecimiento sin importancia, sino por el contrario, es un acontecimiento que proclama abiertamente la identidad de Jesús como el Mesías y el cumplimiento de la profecía dada por Dios al profeta. Ahora, podemos ver que cuando los discípulos ponen sus mantos a disposición de Jesús, están también haciendo un acto simbólico. Dice que los discípulos toman sus mantos, ponen sobre el pollino, y también la gente cuando pasaba Jesús ponía sus mantos sobre el camino y también ramas. Ese es un acto simbólico, pero es algo que para nosotros quizás por nuestra cultura no lo entendemos bien, pero para los judíos ellos entienden exactamente lo que está sucediendo porque ellos están reverenciando a un rey. Veamos lo que dice Segunda de Reyes capítulo 9 verso 13. Cuando estaban coronando al rey Jehú. Dice, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto. Y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. ¿Se da cuenta? Cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono. Era común tomar los mantos y ponerlos para que pasara el rey, de una manera de honrarlo. Ahora, aquí hay algo importante. Esta será la última vez que Jesús va a ir al templo, ya que dentro de un par de días más va a ser crucificado. Vamos al versículo 15. Dice, y vemos que Jesús entrando al templo comenzó a echar afuera a los que hacían negocio en el templo. ¿Se da cuenta lo que había sucedido con la nación de Israel? El templo de Israel era el lugar de conglomeración religiosa, donde los judíos asistían para ofrecer ofrendas. Y venían de muchas partes, habían fechas especiales donde los judíos, incluso los judíos de la diáspora, o sea, los judíos que se habían exiliado, viajaban días y días para venir en fiestas especiales. Entonces, los sacerdotes habían creado todo un sistema de sacrificios y los sacerdotes eran corruptos. La gente traía sus animales y los traía al sacerdote y entonces, como el animal tenía que ser sin mancha, puro, sin defecto, el sacerdote trataba de encontrar algo y decía, no,
Lamentablemente este cabrito tiene este defecto, así que no puede ser sacrificado. Y alguien que había viajado días y días dice, pero ¿cómo? No puedo devolverme a mi casa y traer a otro animal para el sacrificio. ¿Qué hago entonces? No hay problema. Llame ya. Aquí tenemos animales para la venta, así que no se preocupe. Entonces las personas decían, sí, pero yo no tengo dinero de acá, tengo dinero del otro país donde yo vivo. No hay problema. Acá también tenemos casas de cambio. Así que si usted trae pesos mexicanos, acá se los cambiamos a dólares. Así que había todo un sistema organizado de corrupción en el templo, orquestado y organizado por los sacerdotes. ¿Se da cuenta? Los sacerdotes son los que dirigían el templo. Estamos hablando de gente religiosa, de gente que tenía cargos eclesiásticos. Era gente religiosa, pero que ahora se molesta con la presencia de Jesús. Ellos dicen adorar a Dios. Ellos dicen honrar y amar a Dios, pero ahora que Dios se presenta en la persona de Jesús, encarnado, ahora a ellos les molesta esa presencia divina. ¿Por qué les molesta? ¿Por qué les molesta a Jesús ahí? Porque Jesús habla la verdad, porque Jesús corrige el pecado. Escúcheme esto, la presencia de Jesús es una bendición para los que lo reconocen, para los que reconocen su condición espiritual. Pero para los que quieren permanecer en tinieblas es algo molesto y quieren hacerlo desaparecer. Y llega tanto su odio hacia Él que no solamente quieren que se vaya, sino que están pensando en matarle. ¿Se da cuenta de la ceguera, de las tinieblas en el corazón de esos hombres religiosos, esos hombres que supuestamente eran sacerdotes del Dios Altísimo, que querían matar a Jesús? Ahora la pregunta que yo le hago a ustedes es esta: ¿es incómodo Jesús para ti? ¿Te incomoda Jesús? O quizás te hago la pregunta de otra manera: ¿te está molestando Jesús? ¿Es incómodo Jesús en alguna área de tu vida? No estamos hablando que Jesús le moleste a narcotraficantes, a ladrones, a espiritistas, a estafadores, ya que esas personas podríamos entender que les moleste la luz, porque ellos están lejos de Dios. Ellos están en tinieblas y están lejos de Dios. Pero acá estamos hablando de gente que está involucrada con la religión. Gente que se supone que conoce a Dios. Los escribas, dice que eran escribas y los sacerdotes. Los escribas copiaban manualmente las escrituras. No existía la imprenta como ahora, ni existía el papel. Ellos escribían sobre telas de animales y lo hacían manualmente. Ellos mostraban tanta reverencia al escribir que cuando tenían que escribir el nombre de Dios cambiaban de pluma y utilizaban una pluma solamente para escribir el nombre de Dios. Había una reverencia a las tradiciones, pero no había una reverencia al Dios Altísimo que estaba frente a ellos. Jesús vino a establecer su reino
Y aquellos que han entregado su vida a Él deben entender que Él debe ser el Rey de nuestra vida. Acá nosotros vemos a gente religiosa, pero cuando se vieron tocados en ciertas áreas, lo único que querían hacer era hacer desaparecer a Jesús. Ahora, ¿sabe que esto no es tan extraño y no es tan diferente a lo que sucede hoy en día? Estamos cómodos cuando vemos a Jesús como un amigo. Jesús, mi fiel amigo, cantamos. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Cuando lo vemos, sí, Jesús es mi amigo fiel. Él es mi amigo fiel. Ahí nos agrada ese Jesús. Sí, Jesús es mi amigo. Alguien que es buena onda con nosotros. Sí, Jesús es buena onda, Jesús, con nosotros. Y Él nos ama. Sí. ¿A quién no le gusta que Cristo nos ame? Cristo nos ama. Claro, disfrutamos de eso. Nos ama Jesús. Pero cuando Él quiere meterse en lo que está mal en tu vida, ay, ahora ya este Cristo que me ama, que se preocupa de mí, ahora me empieza a molestar. Porque no queremos que Él se meta en nuestra manera de pensar. Cristianos, cuando Cristo te confronta con tu posición con respecto al aborto, cuando Cristo te confronta con respecto a la sexualidad humana, al matrimonio, ¡ay, ay, ay! Cuando Jesús quiere hablar contigo de finanzas, ¡ah! Que no se meta como hablo. Que no se meta Jesús como uso el internet. Que no se meta Jesús qué páginas web estoy visitando. Que no se meta Jesús en qué aplicaciones uso yo en mi teléfono. Jesús, métete en todo, pero no en mi teléfono. No en mi bolsillo. No, Jesús, aquí no. Cuando Jesús se mete si oras o no. Cuando Jesús se mete para ver si estás leyendo la palabra o no. No, pastor. Esto ya se puso se puso difícil. Yo pensé que era venir a la iglesia nomás. Yo pensé que era venir a sentarme el día domingo, escuchar al pastor predicar, escuchar cómo los músicos cantan, pero esto, pastor, ya se puso difícil esto, ¿eh? No, pastor, hasta luego, pastor, bye. Yo no quiero esto, no quiero esto. ¿Realmente Jesús está siendo el Rey de tu vida? ¿Hay alguna área que tú no le has entregado al Señor? Y esto va para todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, esto es para todos nosotros. ¿Realmente Él es el Rey de tu vida? ¿O es un amuleto que lo tomas cuando te estás en problemas? Cuando estás bien, ni si te acercas por la iglesia. Pero cuando las cosas se ponen mal, hoy tengo que acercarme a Dios. Pastor, ore por mí. Pastor, estoy pasando una prueba terrible, pastor. Una prueba financiera. El diablo me tentó y me gasté toda la plata. Eso no es prueba.
Eso es negligencia, mala mayordomía, irresponsabilidad tuya. No le llame prueba a lo que no es prueba. No lo decimos abiertamente, pero Jesús nos hace bien, pero solo hasta que se quiere meter en todo asunto de nuestra vida. Jesús viene a confrontarnos. Él viene a confrontar toda área de nuestra vida. Él le interesa cómo yo trato a mi esposa, cómo le hablo a mis hijos, en qué gasto mi dinero, qué pienso con respecto a la vida, al bebé que está en el vientre. A Jesús le interesa eso. Él le interesa que tú estés de acuerdo con su palabra. Cuando tú decidiste rendirle tu vida al Señor, ya dejaste de tener derecho sobre ella. ¿Lo entiendes? Si tú le dijiste, Señor, me arrepiento, te recibo como mi Señor, tú pasaste a ser un siervo de Dios. No lo decimos abiertamente, pero por dentro estamos diciendo, acá no te metas, Señor. En esto no te permito meterte. Entonces la actitud cambia y ese Jesús que fue un amigo, ahora pasa a ser como una piedra en el zapato, que no te deja caminar tranquilo. Escuche esto. No debemos crear a un Jesús que se ajuste a nuestros términos y manera de pensar y a nuestros deseos, sino mejor ajustemos nuestras vidas a Jesús y su palabra. Nosotros no establecemos la manera en cómo nos acercamos a Dios. Él lo estableció. Y Dios dice que hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Dios establece la manera en que nos acerquemos a Él. Y no podemos acercarnos a Él con pecado. Así que debemos pedirle al Señor que limpie nuestros pecados, que nos haga aceptos delante de Él. Como seres humanos somos cambiantes. Así que usted no se confíe en su corazón, porque la palabra del Señor dice que engañoso es el corazón. No se confíe en su corazón, confíe en Dios. Nosotros somos cambiantes. Un día vamos a llegar aquí con todas las ganas. No, esta semana fue increíble, Señor. Vengo con todas las ganas a alabarte, Señor. Toma, Señor, ahí está mi ofrenda, mi diezmo, Señor, toma. La otra semana no queremos ni ir a la iglesia. No, estoy con problemas, yo mejor no puedo seguir en este camino. Somos cambiantes, somos iracundos. Un día estamos contentos, otro día alegres. Así que nuestra relación con Dios no puede basarse en nuestras emociones. Así como nuestras relaciones con nuestras esposas no se pueden basar en cuanto a nuestras emociones. Es determinación. Si usted decidió respetar a su esposa, amarla hasta que la muerte lo separe, no cuando pase una mujer guapa que le mueva al piso, usted va a temblar. No sé si amaría a mi esposa o no.
Estas personas están recibiendo a Jesús y están diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es algo que es conocido por los judíos. El Salmo 118, 25 dice que significa: oh Jehová, sálvanos ahora. Hosana significa salve, sálvanos. Pero es interesante que días después, esas personas que dicen sálvanos, ahora gritan: crucifíquenlo. Una multitud lo aclamaba. Entrando a Jerusalén, y días más tarde piden y gritan pidiendo su muerte. Y quizás usted se pone a pensar y usted dice: oye, pero los judíos que eran malos, ¿cómo pudieron crucificar a Jesús si ellos vieron sus maravillas? Vieron sus milagros, vieron sus obras y lo vieron en persona. Son malos los judíos. Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera sido diferente. ¿Ha pensado así? ¿Sabe qué? No veamos a los judíos como malos. Nosotros habríamos hecho lo mismo. No habríamos sumado a la popularidad, a la mayoría, como muchos lo hacen hoy. Se suman a las modas, al discurso políticamente correcto, por quedar bien con todos, por quedar bien con los demás. Los políticos saben muy bien eso. Ellos omiten muchas veces información y dicen lo que quieren decir para agradar a la gente. Así que no veamos a los judíos mirándonos a nosotros como más santos o que nosotros no hubiéramos hecho eso. Nosotros lo habríamos entregado también. Nosotros también estuvimos ahí y somos culpables. ¿Realmente Jesús es el Rey de tu vida? ¿Estás invitando al Señor cada día a formar parte de tu vida? ¿Estás pidiéndole al Señor que Él te ayude con esas áreas donde tú no puedes? Con esas áreas que tú sabes que están mal. Pero es el pecado preferido, el pecado regalón, como decía un hermano en Chile. El pecado consentido, el pecado que no quiere dejar ir. La palabra del Señor nos muestra a un Jesús lleno de amor. El día de ayer fuimos con nuestro hermano Ismael a la ordenación de un pastor amigo que se llama Néstor. Estaba siendo ordenado por la Alianza Cristiana y Misionera, así que fuimos a la ceremonia de ordenación ayer. Y justamente el pastor que llevó el sermón hablaba algo que tenía mucha relación con esto y dije, eso es algo muy bueno que vale la pena mencionar. Tenemos que entender que hemos sido llamados a proclamar la verdad. Pero la verdad también viene acompañada con gracia. Porque cuando tú hablas la verdad, no quieres dejar a nadie destruido, sino quieres que esa persona sea restaurada. Así que cuando hablamos la verdad, también hablamos con la gracia de Dios. Cuando alguien está en una condición espiritual caída, la verdad lo va a hacer libre y la gracia lo va a levantar.
Todos nosotros necesitamos diariamente someter nuestros pensamientos, nuestra vida completa al señorío de Jesús. Muchas veces nosotros decimos, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, Cristo es mi Rey y mi Salvador, pero con nuestras obras lo negamos. Con lo que hacemos, lo negamos. Así como estos hombres, sacerdotes y fariseos y escribas, gente religiosa, gente que vestía de una manera diferente porque servían en el templo, la gente los reconocía. La gente nos puede reconocer como cristianos. Podemos poner un versículo lindo en Facebook, pero donde realmente se va a ver quiénes somos es conviviendo con los demás. ¿Cómo te relacionas con otras personas? ¿Cómo eres en el trabajo? ¿Cómo eres como esposo, como hijo, como hija? ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Cómo usas tu dinero? Todo eso va a reflejar si realmente Cristo es el Rey de nuestra vida. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Cuando Dios te esté estorbando en algún área de tu vida,